aprendiendo un poco sobre todas las facetas que pasó José en su llegada hasta Egipto y que uno de los problemas que tiene que encarar el ser humano es su propia belleza. Puede ser problema para él mismo o problema para la sociedad o problemas que puede llegar a causar por causa de la belleza cuando no se tiene un concepto correcto que Dios, que la crió, lo quiere que nosotros lo usemos para cosas buenas, para cosas que glorifican su nombre, pero que la belleza siempre ha sido un arma de dos filos porque aquellos quienes son maduros saben que tienen que glorificar a Dios con lo que Dios les ha dado, pero los que no, pues de alguna manera lo usan para sembrar iniquidad, hacer maldad. Y esto fue lo que vimos la semana pasada con la esposa de Potifar, que acosaba mucho a José y trataba la manera de llegarse a él, y es lo que vemos en Génesis capítulo 38-39, cuando vemos ya las escenas de José, y podemos nosotros ver entonces que después de que ella insiste para poder acostarse con José y ver que este muchacho era bien íntegro, bien correcto delante de Dios, entonces trató lo peor, trató la manera de ver en qué momento agarrar a José para poder llevar a cabo sus planes benévolos, y que tristemente, hermanos, estos planes con carácter quizás socialmente algo bueno, porque el ser humano que no entiende de las cosas de Dios lo ve como algo bueno, ya no lo ve como malo. Los seres humanos que no leen la palabra de Dios les da igual. Más bien hasta lo felicitan al ser humano cuando tiene tendencia a esa forma de pensamiento, le llaman bueno a lo que es malo. Pero cuando nosotros vemos que acá al que se ofende es a Dios y que la convicción debe ir en dirección a lo que Dios le agrada, no a lo que los hombres dicen, podemos nosotros comprender que esta mujer luchó para poder doblegar a este muchacho y no pudo. Viendo que no podía ni con uno, ni con otro, ni de uno de otra forma, podemos ver nosotros que aquí el ama de José, o sea, la que era la esposa de Potifar, habiendo tratado en vano de hacerle culpable, de acuerdo a cómo termina la escena, porque él sale huyendo. Ahora viene otra etapa que es complicado para los cristianos que también no leen su Biblia. No es nada más, Señor, me libré del pecado y ya estuvo, salí huyendo. Cuando alguien quiere sembrar iniquidad, maldad contra alguien que no cumple su capricho, viene un siguiente plan, y el siguiente plan es tratar la manera de vengarse de él. Este otro plan de venganza es lo que muchos cristianos no logran entender, que no es nada más de huir del enemigo, sino pueden venir cosas peores para tratar la manera de que el hombre de fe caiga en manos del enemigo. Y cuando nosotros vemos que de parte de la mujer salió esta iniciativa, que la venganza es dulce, es lo que muchos desarrollan cuando hay cierta maldad en sus corazones, cuando no se les cumple su deseo y su capricho, tratan la manera de vengarse de quien no cedió a esas intenciones malignas. Y cuando vemos nosotros esto, es otra etapa que a veces el cristiano no lo toma en serio, cree de que es nada más huir del enemigo, pero debe estar preparado el cristiano para llegar a un punto más terrorífico, más doloroso, porque no es nada más de huir del enemigo, siempre va a buscar otra manera para hacerle sufrir o hacerle caer. Y la venganza era dulce para esta mujer por lo que estaba ya tramando. Pero también vemos que quienes han roto las ataduras de la prudencia nunca serán sujetos por los lazos de la verdad. Cuando nosotros vemos esta otra parte, mis hermanos, en el enfoque, en lo que estamos viendo,
podemos nosotros darnos cuenta que la palabra del Señor siempre nos está advirtiendo sobre estas realidades de vida que puede llegar en cualquier momento. Si esta mujer pues llevaba tanta maldad, y si este muchacho era muy prudente y también todo lo que es prudencia doblegó a esta mujer, nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que debemos de estar sujetos por los lazos de la verdad cuando hay una integridad delante de Dios. Ahora, de parte del que trata la manera de sembrar iniquidad, siempre a lo bueno le va a llamar malo, o malo le vaya a lo malo le va a llamar bueno, porque tristemente lo que quiere es satisfacer sus deseos carnales. Y cuando nosotros vemos lo que acá sucede, hermanos, podemos darnos cuenta que no es cosa nueva que el mejor de los hombres sea acusado falsamente del peor de los delitos por quienes son los peores delincuentes. A veces nosotros oímos noticias quizás de 1000 de los que están en cárceles, de los que están en centros preventivos. Ha de haber más de 1, 2, 3 que en realidad no son culpables. Pero podemos darnos cuenta que esto es lo que sucede a José. Pero sucede esto a José por causa de su integridad al Señor. No cabe duda que ha de haber más de algún hombre moral, un hombre ético, un hombre con buena influencia en medio de la sociedad y que sufre por causa de la injusticia social, posiblemente esté en la cárcel, pero que no llega al nivel de José, porque José no buscaba su propia gloria, José buscaba la gloria de su Señor. Y si él buscaba la gloria de su Señor, pues entonces, mis hermanos, podemos entender lo que puede suceder en la vida real del cristiano sobre este mundo, que no es cosa nueva que uno de los mejores hombres que tenía Dios sobre la tierra en dar testimonio de él, que era íntegro, este muchacho, podía ser acusado falsamente y del peor de los delitos, que era el destruir un matrimonio. Y que lo hacen los peores delincuentes cuando todo lo tienen tramado, organizado, cuando todo está calculado para hacer el mal. Lo hacen este tipo de delincuentes para que el cristiano pueda tener en cuenta que en la vida real, en una sociedad, es muy delicado. Y principalmente en las leyes contemporáneas de nuestros países a nivel mundial, si fuera esta escena para el pleno siglo XXI, pues se le creería y se le diera más credibilidad a esta mujer, porque la influencia del feminismo en el siglo XXI es tan fuerte que las autoridades le creen ciegamente a una mujer, y aunque no sea cierto. Es la nueva moda que está tendiendo ahorita el sistema de justicia, porque le dan mayor razón a una mujer. Si bien es cierto que hay casos que donde las mujeres sí tienen razón, donde sí en realidad han sido golpeadas o maltratadas o no son culpables de los delitos, si bien es cierto, hermanos, que hay mujeres así, tenemos que entender que más de algunas sí son culpables. Pero como nosotros podemos ver acá en este caso, es José el íntegro. En este cuadro podemos ver que es la mujer que realmente estaba tramando todo para poder tener venganza sobre este muchacho. Y esto solo nos lleva a recapacitar de todo lo verdadero, lo falso que hay en este mundo, poder ver cuánta de falsedad y de verdad hay en el corazón de los humanos y en su mente. Por eso alguien decía que bueno es que haya en el futuro un día de revelación en que todos aparecerán con su verdadero carácter. Y por cierto, sí lo va a ver cuando lleguemos ante el trono de Dios, dice la palabra de Dios, que vamos a dar cuenta de todo, de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Allá delante de Dios van a salir los pensamientos malos que pasaron en su mente cuando lleguemos ante su presencia. Allá delante de Dios van a salir a luz los sentimientos internos, si son buenos o malévolos, en lo que hubo en mi ser interior.
Van a llegar delante de Dios, va a sacar Dios a luz lo que son nuestras acciones para poder nosotros comprender, hermanos, que va a pasar esto, que posiblemente al que hayamos creído que es muy bueno, allá cuando nosotros vemos cómo Dios va a juzgar a las personas, va a salir a luz que hay un sinfín de maldades internos y externos en la vida de los humanos, para que podamos nosotros confiar solamente en el Señor y que la fe en Él produzca esa buena obra en nosotros, para que su bendita palabra crezca en nosotros, para que sea el carácter de Cristo que crezca en nosotros. Porque tenemos que entender, hermanos, que en el mundo hay tanta maldad que el mundo lo oculta. Eso aparece hasta en el núcleo familiar, que cuando hay pecados trata la manera de que papá y mamá oculten el problema, o los hijos ocultan el problema, los nietos ocultan el problema. Pero hermanos, es bueno esta parte, bueno es que haya en el futuro un día de revelación en que todos aparecerán con su verdadero carácter. Va a llegar ese día. Y pidámosle a Dios, hermanos, porque en la misericordia de Dios, Dios sostiene a algunos hombres íntegros, mujeres íntegros en esta tierra, y que Dios los va a usar para su gloria. El amo de José, o sea, la mujer de Potifar, nos hace ver cómo usó al esposo, y que al usar al esposo le hizo creer de la acusación y que lo convenció. Probablemente Potifar haya elegido la cárcel para lo peor de los castigos, para que este muchacho pudiera pagar sus culpas, de acuerdo a la acusación de la esposa de Potifar, que le hizo creer a su esposo que él era el culpable, que quería tratar con esta esposa de Potifar. Pero cuando vemos nosotros, hermanos, que el hombre busca lo peor para el hombre íntegro, para el hombre temeroso de Dios, Dios siempre lo va a usar para su gloria, para su honra. Dios siempre va a utilizar otras situaciones para que el hombre de fe pueda darse cuenta que ni aun en los peores momentos, las peores planificaciones contra de él, o en la peor situación que esté viviendo, o en el lugar en donde no debe de estar, lo tienen, debe de confiar que si es íntegro delante de Dios, porque ama la palabra, porque la palabra está obrando en él. Dios siempre lo va a llevar para bien. Tenemos que entender acá que Dios tenía el propósito de abrir camino para que José recibiera honra. Los hombres todo lo planificaron para mal, tanto la esposa de Potifar como el propio Potifar, que lo mandó a la cárcel acusado injustamente, pero Dios lo estaba llevando para que nosotros pudiéramos ver cómo Dios tenía que honrar a José, ni aun que estaba siendo acusado falsamente y llegó hasta la cárcel. ¿Y por qué Dios estaba por honrar a José? Tenemos que entender que la razón es porque José era propiedad de su Dios y por él fue honrado. Hermanos, si nosotros somos de Jesucristo, somos propiedad de Dios. Si nosotros hemos creído en Cristo, le pertenecemos a Dios. Va a llegar el momento en que la palabra de Dios va a estar luciendo en nuestro ser interior y exterior, ni aunque seamos imperfectos, la palabra de Dios nos sostiene para la gloria de Dios Padre, para poder glorificar a Jesucristo, para que el mundo sepa que hay un poder en nosotros que está obrando, y es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, para comprender, hermanos, que Dios siempre va a honrar a los que le honran. Ni aun en medio de las acusaciones falsas, en medio de tanta falsedad, tanta mentira, tanta planificación malévola, Dios siempre va a honrar a los que le pertenecen. Cuando vemos el sufrimiento de José en la cárcel, entonces Dios empieza también a abrir puertas para poder honrarle. Y mis hermanos, cuando Dios empieza a honrar entonces a José porque era de su propiedad, entonces estaba lejos de todos sus amigos y parientes, y podemos recordar un poco del trasfondo de la vida de José.
José no tenía a su familia cerca, a sus amigos cerca, a sus hermanas, no tenía nadie ahí cerca. Pero nos hace recapacitar, mis hermanos, de que Dios, ni aun sabiendo todas estas desventajas que se pueden dar humanamente con el asunto de sentimientos humanos, Dios siempre va a estar honrando al quien le honra. Si él no tenía a nadie quien le ayudara, quien lo consolara, quien diera testimonio por él, pero el Señor estaba con José y le mostró misericordia. Y si Dios estaba con José y le mostró misericordia, mis hermanos, tenemos que comprender esta gran verdad para todo el peregrinaje que puede tener el auténtico cristiano sobre esta tierra. Dios es misericordioso. Dios siempre va a consolar el corazón de aquel atribulado que sufre injustamente. Dios siempre va a estar al tanto de la adversidad de los que son auténticamente sus hijos. Dios va en un pronto auxilio para aquellos quienes de alguna manera sufren por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Cristo. Mis hermanos, cuando vemos esto, los que tienen buena conciencia estando presos, tienen que recordar que está nuestro buen Dios con ellos. Tienen que recordar que tal y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tiene que estar convencido de que no está solo, sino que es templo del Espíritu Santo. La morada de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros es una realidad. Y cuando somos hombres de fe, si confiamos en la obra cristológica, en la obra del Espíritu Santo, en la obra de Dios Padre, en la obra redentora que Él vino a trazar y alcanzar en su gracia a esta humanidad que cree y se arrepiente en Jesucristo, nosotros debemos de confiar que Él siempre va a ser misericordioso y Él siempre va a honrar a sus siervos. Hermanos, puede que estén presos muchos. Cuando nosotros recordemos lo que pasó en la iglesia primitiva, que el apóstol Pablo estuvo preso por causa de su Señor, nunca estuvo solo. Cuando recordamos al apóstol Juan, que también estuvo preso por causa del Señor, no estuvo solo. Cuando recordamos al apóstol Pedro, que también fueron aprisionados por causa del evangelio, no estuvieron solos. El Señor los honró de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Y mis hermanos, Dios le favoreció ante el guardia de la prisión. Confió en él para que administrara los asuntos de la prisión. Miren el favor de Dios. El favor de Dios es que este jefe de toda esa cárcel vio que en José había algo no natural, algo sobrenatural. Y que la misma gracia de Dios hizo a que él pudiera tomarlo para ser el jefe de todos los que estaban ahí en la cárcel, administrar lo que tenía que corresponder delante de este encargado, de este centro preventivo de aquel entonces. Y cuando vemos que hasta esto usa Dios para honrar a sus siervos, solo podemos caer postrado ante sus pies, que Dios es misericordioso, que aún en nuestro dolor, aún en nuestra incomprensión, cuando algo no anda bien y que se está sufriendo injustamente, el Señor es nuestro socorro. El Señor es nuestro pronto auxilio. El Señor va a obrar para su gloria y para su honra. Y tenemos que estar claramente convencidos, mis hermanos, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros tal y como lo dice su promesa. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importando si es en la cárcel, con la familia, en un templo, en un huracán, en un terremoto, en un accidente, en una enfermedad dolorosa, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Hermanos, y cuando vemos cómo Dios honra a sus siervos que le honran a Él, es de su pura gracia, es de su pura misericordia. No es porque haya algo bueno en nosotros, no.
Es porque la misma palabra de Dios quebranta e impacta nuestra vida para ser temeroso de Dios, para ser maduros, para crecer en gracia, y que esto provoca que Dios sea glorificado para su propia gloria, para que nosotros no tengamos ni un tipo de soberbia o vanagloria, que toda gloria solo le corresponde a Dios, para nosotros nada. José solo restaba dar testimonio que toda gloria y toda honra era para su Dios. Solo le quedaba dar testimonio de que Dios ha sido fiel para con él en medio de este sufrimiento. Si Dios le favoreció ante el guardia de la prisión, Dios puede utilizar cualquier medio, hermanos, para llevar en escala de bienestar a aquellos quienes le honran, a aquellos quienes buscan primero su reino. Mis hermanos, un hombre bueno hará el bien donde esté y será una bendición aún estando en cadenas de prisiones, ni aún siendo prisionero. Esta es la gran verdad que tenemos acá, que un hombre bueno hará el bien donde esté donde esté, va a hacer el bien, y no solo va a hacer el bien, va a ser de bendición aún estando cerca del enemigo, ni aún estando en cadenas o siendo prisionero. Siempre, mis hermanos, va a ser de bendición, porque primero busca la honra y la gloria de Dios antes que su propio bienestar. Mis hermanos, cuando vemos las formas como hacen ministerios muchos que siembran en el corazón y en la mente de las ovejas, que si se convierten al cristianismo no tienen que sufrir, no tienen que pasar dificultades, no tienen que pasar tormentas, tienen que estar bien económicamente, bien de salud, tienen que estar bien familiarmente, y no quieren ningún tipo de adversidad. Solo están mintiendo, solo están mintiendo. No viene de Dios. Dios, para formar y sacar la debilidad, la carnalidad o la suciedad en la vida de sus hijos, los va a tratar a cada quien de acuerdo a sus planes, a su propósito, para que nosotros podamos darle gloria y honra al Señor. Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de recordar esto, que si por alguna razón vayamos al sufrimiento, a la cárcel o cualquier situación, si somos hijos de Dios, Dios lo va a llevar para que sea honrado. Lo va a llevar para que la gloria sea para Él. No para el ser humano, no para el cristiano, sino para Dios mismo. Y este cuadro de sufrimiento de José nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que fue el sufrimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros recordemos que si José sufrió, no sufrió al mismo nivel que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Que si José sufrió, no sufrió el mismo nivel que sufrió nuestro Señor Jesucristo, porque nadie ha sufrido más que Jesucristo. Ni emocionalmente ha sufrido igual que Cristo. Cristo sufrió emocionalmente, intelectualmente, moralmente, socialmente, religiosamente, políticamente. Todo mundo se fue en contra de Jesús. Y libre de todos los golpes y los clavos y la crucifixión en la cruz, todo lo que le escupieron, todo lo que pasó con él negativamente, todo hombre hablando blasfemia contra él, ni aun siendo crucificado. Nadie, ni aun que sufra sobre este mundo o en este mundo temporalmente, nadie va a sufrir en la misma forma o en el mismo nivel que nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, cuando nosotros vemos acá la vida de José, que si bien es cierto, representa el sufrimiento de Jesús, pero nunca igual, al mismo nivel, el sufrimiento vicario de Cristo es único.
El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo es para que Él cargara los pecados del mundo. El sufrimiento vicario de Cristo es para que el hombre arrepentido que llegue ante sus pies, el Señor le quita las cargas, el Señor en su gracia lo perdona y lo salva porque tiene ese poder, tal y como lo dice Juan, cuando vieron a Jesús antes de ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque sabía de que iba a cargar con todo pecado del ser humano, del engendro humano. Y por eso, hermanos, muy hermoso puede ser el cuadro de José, muy hermoso la historia, muy triste y doloroso lo que le pasó a José, que la familia lo abandonó y que todo el mundo lo abandonó y que se fue a la cárcel y lo golpearon, hermanos, pero jamás se compara con el sufrimiento vicario de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos mirar a Jesús a través de José en cierta forma, porque José era ser humano y no podía cargar con los pecados del mundo, porque él mismo era un pecador. Pero nuestro Señor Jesucristo sí cargó con todos los pecados. Pues si él sufrió siendo tentado, pero sin pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, si él fue calumniado, perseguido y fue apresado, pero sin causa, sin ninguna razón, aquel que por la cruz ascendió al trono, solo lo hizo un ser, solo lo hizo una persona, y fue Jesucristo. No fue José, no fue José el hijo de Jacob. No, 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 no. Fue nuestro Señor Jesucristo. José solo es un tipo de Cristo en ambos sentidos, pero en el sentir perfecto de lo que Cristo cargó con los pecados del mundo, nadie se puede comparar con la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que cargó con los pecados de la humanidad. Por eso en este mundo podemos sufrir por la causa del Evangelio, podemos ser perseguidos, podemos ser quemados, podemos ser ahogados o apedreados, podemos ser matados como dicen los muchachos, a puro palo o con garrote. Pero hermanos, ni aun que muramos así, esa forma de muerte es incomparable con la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. No se puede comparar, porque Él es único. Y cada uno de nosotros tenemos que ver que aquel que por la cruz ascendió al trono, que traspasó la muerte, hasta el día de hoy José está en el sepulcro. Moisés que sufrió está en el sepulcro. Abraham, Isaac, Jacob están en el sepulcro. Si José está en el sepulcro, todos los patriarcas están en el sepulcro y todos aquellos quienes murieron en el Antiguo Testamento están en el sepulcro. Hermanos, a diferencia de Jesús, trascendió los cielos, ascendió hacia su trono para hacernos recordar, hermanos, que Él es único. Mis hermanos, que nosotros seamos capacitados para ir sometiéndonos y sufriendo por las mismas sendas al mismo lugar de gloria, porque Dios así lo quiere para que Él sea honrado. Podemos sufrir de diferente forma, pero Dios quiere quitarnos lo pecaminoso, lo débil, para transformarnos, para ser más fuertes y confiar más en Él. Entonces, no fue la cárcel lo que tanto entristeció al copero, que es la otra escena que vamos a ampliar para la otra semana. Pero tenemos que entender que no fue la cárcel lo que tanto entristeció al copero y al panadero, como sus sueños mismos. Y cuando nosotros vemos esto,
Dios tiene más de un camino para entristecer los espíritus humanos, pero algo hermoso que vemos acá es que José, ni aún en este momento de frustración, de depresión, sabiendo estos dos que estaban pronto a morir, José tuvo compasión de ellos, sabiendo que eran culpables, sabiendo que algo estaban pagando ahí en la cárcel, sabiendo que también habían sido sentenciados a muerte, pero ni aún así, la vida de José fue de ser compasivo con ellos. A ver de qué manera estos pudieran darse cuenta que Dios en la vida de José estaba presente para que pudieran ver algo sobrenatural de Dios ahí en esa cárcel, pero que lastimosamente lo que sucedió es que solo podemos ver que los intereses de estos dos era liberarse de la muerte física, pero no de una muerte espiritual, que es lo que Dios quiere que todo ser humano se libere. Y entonces podemos ver acá el cuadro de José de sufrimiento, su estancia ya en la cárcel, que demuestra compasión, misericordia hacia estos dos hombres que ve en estos dos hombres y representan al mundo como hombres con sufrimiento, con depresión, como hombres que como les queda ya los últimos momentos de vida, hombres que no hallaban salida, qué hacer, porque ya les tocaba el momento de morir, pero vemos a este José misericordioso y compasivo, para que podamos nosotros orar por aquellos quienes han quebrantado las leyes humanas, compadecernos de ellos, hablarles del evangelio, ni aun que han quebrantado las leyes humanas, pero mucho mejor si se les habla del mensaje de arrepentimiento, para que puedan entender que de nada le sirve al hombre librarse de la cárcel temporal de los humanos si va a morir yendo a la cárcel del fuego eterno, del tormento eterno. Y eso es triste. Por eso no hay mayor hermosura y gracia y bondad y amor en el corazón de un hijo auténtico que tener compasión por aquellos quienes sufren por sus delitos y pecados. Porque esto fue la actitud de José. Tenemos que orar por aquellos que quebrantan las leyes espirituales, morales, éticas, leyes terrenales. Les tenemos que decir la verdad, que han fallado a Dios, que no es lo bueno que la sociedad quiere, que no es lo bueno para la sociedad, sin descuidar que el punto principal es llevarlos al arrepentimiento para que Dios los alcance, los cambie, se arrepientan de sus pecados y puedan darse cuenta que Dios es misericordioso, así para que puedan ver que en la vida de sus hijos la gracia de Dios está presente, porque ellos también lo habían visto palpablemente en la vida de José. Hermanos, ¿qué más podemos pedirle al Señor? Mostrando su gracia, misericordia, su cuidado, su bondad, dar honor a aquel quien le da honor a Él. ¿Qué más podemos pedirle en medio del sufrimiento? Solo nos resta humillarnos, pedirle perdón, confiar solo en Él, en su palabra, con la guianza de su Santo Espíritu, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, para que Él se glorifique en nosotros. Entonces, hoy vimos varios procesos para nuestra lección. La esposa de Potifar, no viendo cumplidos sus deseos carnales, toma venganza. Y ni aún tomando venganza, no pudo. El esposo le creyó a la esposa. Pensó en la cárcel, lo más doloroso, pero el Señor lo honró, de acuerdo a nuestra lección. Pero también podemos ver que también es bueno recordar que va a haber un momento en que Dios va a sacar todas las flaquezas del corazón humano cuando tenga que dar cuenta delante de Él. Para tener temor de Dios y ser prevenido. Y mis queridos hermanos, si José no tuvo apoyo de nadie en toda su adversidad,
¿Por qué nos gusta a veces quejarnos delante de Dios? A veces cuando sufrimos, le echamos la culpa a fulano, a sultano, mengano, a mi papá, a mi mamá, a la iglesia, al pastor, a la esposa del pastor, a sus hijas del pastor, a los nietos del pastor, a los diáconos, allí, a todos le echamos culpa. Le buscamos manos y pies. Pero José, nadie estuvo a su lado, ni su papá ni sus hermanos, ninguno de sus seres queridos, ningún amigo. Nadie estuvo a su lado. Ningún pastor estuvo a su lado, hablando humanamente. Pero era un hombre de oración, un hombre de convicción, de oír la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios cuando Dios le hablaba de manera audible. Eso lo sostuvo. Por eso una porción del salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo esto Jehová ahí estará. Porque esta es la verdad que sale acá en la vida de José. Es este cuadro donde nos debe de hacer reflexionar que entre más duro es la crisis, la tormenta, lo doloroso, Dios va a pulir más nuestro carácter, va a edificar más nuestra vida espiritual para aprender a confiar mucho más solo en el Señor y no en ningún ser humano. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Primero Dios, la otra semana vamos a aprender un poco más. Dios les bendiga.